Primer Plano llega a ustedes con el patrocinio de Fedenavi, la Federación Nacional de Navieros de Colombia. Un saludo y muy buenas noches a toda nuestra amable teleaudiencia de Primer Plano de Enlace Televisión. Grato saludarlos, como es grato también presentar el saludo al senador Jaime Amín del Centro Democrático, quien aspira a repetir esa posición en las elecciones del próximo 11 de marzo. Senador, bienvenido a Barrancabermeja y a este espacio. Muchas gracias, don Pedro. Es un placer estar aquí con ustedes, con esta amable audiencia del Oriente Colombiano y recibiendo de parte de todos los barranqueños un cariño muy especial de Jaime Amín, un saludo afectuoso. Un hombre del río, un hombre de Magangué, un hombre de Bolívar. Sí, nacimos al lado del río, mi familia desde muy joven se estableció en Barranquilla hace casi 45 años, pero siempre he tenido el río Magdalena en el corazón de mis prioridades, Pedro. Como parlamentario lideré una cosa muy importante que quiero compartir con esta amable teleaudiencia. Pudimos darle la transformación a la ley primera del 91, que era la famosa ley de puertos, sí, en donde recordemos todas las contraprestaciones, los impuestos, las tasas, las retribuciones de los operadores locales a lo largo de la ribera del río Magdalena tenían que mandar eso a Bogotá. Sí. Lo que se recogía en las regiones iba para Bogotá. Entonces la inversión de retorno demoraba mucho. ¿Qué hicimos entonces? Sacamos la ley 856 con el apoyo del presidente Uribe, yo era representante a la Cámara en ese momento, y pudimos hacer algo realmente importante que potenció, en el caso de Barranquilla, pero estoy seguro que en otros puertos importantes como Magangué o Puerto Wilches o Barrancabermeja, el desarrollo portuario que aún está pendiente, y es que todos los recursos que se originaban en los puertos en donde los operadores pagaban se retornan en esa misma proporción al puerto de origen, con lo cual se asegura la inversión necesaria presupuestalmente hablando para acometer la obra. En Barranquilla, ¿qué hicimos? Le sembramos seis espolones, que son unas estructuras rocosas entre la desembocadura del puente Pumarejo y Bocas de Ceniza, son 22 kilómetros, para que sembrando esos espolones se superara la estrella negra que pendía siempre sobre Barranquilla como puerto fluvial del Magdalena, que era que se encallaban los barcos, se cerraba el puerto y tenían que desviar las naves. Hoy eso, gracias en parte a la labor nuestra de Jaime Amín como congresista, es parte del pasado. ¿Y le duele lo que ha ocurrido con esta alianza público-privada donde fue un total fracaso y que ha impactado lo que corresponde al Magdalena? Pues totalmente, pero Barrancabermeja como sede de Navelena, como sede de Cor Magdalena, el impacto ha sido negativo, como en todo el país. Conozco mucho el tema del río, Pedro, no solamente por haber nacido al lado del río, vivir hace 40 años en Barranquilla, que es quizá la ciudad más importante del Caribe colombiano, pero me duele el engaño del presidente Santos frente a la realidad de una cuenca que con la principal arteria fluvial del país impacta casi 820 municipios y el 80% de la población colombiana, y nosotros hoy vemos que la famosa APP que fue destacada y firmada allá en Barranquilla hace casi 3 años con Cor Magdalena hoy sea simplemente un capítulo olvidado porque no se ha podido estructurar con el Ministerio de Hacienda y el abordaje del Ministerio de Transporte la nueva APP del río, que debe finalmente sacar adelante una inversión cuantiosa de casi 2.8 billones de pesos para que todos estos puertos que operan sobre la margen izquierda y derecha del río Magdalena puedan superar el atraso y las dificultades que implica la competitividad para un país como Colombia, que debe abrirse a nuevos mercados, pero que en el caso de Barranquilla, por ejemplo, el 35% de la carga que entra y sale del comercio de Barranquilla entra y sale por el río Magdalena. Está mamándole gallo Santos al tema del río, y nosotros queremos además destacar que para el caso de Barranquilla necesitamos una APP especial que vislumbre a Barranquilla, a Barrancabermeja y todos estos puertos que se enlacen con una gran arteria del río Magdalena. Hay dinamismo en el río, pero falta apoyo estatal para sacar adelante esta importante iniciativa. ¿Cree usted que ya esta será un tema que abordará el próximo gobierno, que a este ya no le queda? No queda ninguna duda, este es un gobierno que se está apagando, un gobierno
don Pedro, ramplón, timorato, flojo, débil frente a las concesiones de los grupos criminales. Yo he dicho que Jaime Amín, y el principal compromiso que asumo, que ha asumido como senador actual y como candidato a la reelección por el Centro Democrático con el número 14, es básicamente que nosotros tenemos que recuperar el imperio de la ley en Colombia, que cada ley que salga del Congreso de la República con el apoyo de Jaime Amín sea para favorecer a los ciudadanos y no a los criminales, que es lo que estamos viendo, un relajo con las normas. Estos señores pusieron la Constitución a sus pies sin disparar un solo tiro a la FARC, con lo cual lograron el mayor triunfo político de su historia, y por eso es que, como decimos nosotros, cuando el gato se descuida, los ratones hacen fiesta. Ese tema de la paz era fundamental en este debate electoral porque se ha considerado que es como una segunda instancia del plebiscito. O sea, ¿lo considera así usted? Mire, nosotros el pueblo colombiano es un pueblo inteligente. Estos santandereanos, los barranqueños, son gente de empuje, gente que además tiene una gran presencia en todo el país. En la costa yo me siento profundamente honrado que mi abuelo materno, que fue tendero, haya hecho una gran amistad con muchos santandereanos que echaron raíces en Barranquilla hace 30, 40 y 50 años. Pero hoy nos duele lo que está pasando con el país. Hoy nos duele, por ejemplo, cómo Santos permitió que se igualara a la fuerza pública con los criminales. Nosotros hemos visto, y yo lo he destacado en mis intervenciones en el Congreso, como muchos de los altos oficiales de las fuerzas militares y de policía los vemos ahí como una actitud complaciente, tímida, que refleja el desánimo que hay en la fuerza pública con estos senadores que además son los testaferros de la FARC y que de alguna manera lo único que han hecho con su actividad es justamente agraviar y maltratar a nuestros soldados y policías. Nosotros necesitamos, y lo quiero decir aquí desde Barrancabermeja, unas fuerzas militares fuertes, unas fuerzas militares activas, unas fuerzas militares que defiendan al ciudadano y que no estén allí como a cuclillas con los criminales. Por eso hemos dado la batalla en el Congreso. Por eso el 2 de octubre pasado, como bien lo nota usted, el pueblo colombiano, que es muy inteligente, que todos queremos la paz, todos absolutamente, dijimos, hay algo extraño aquí, en este barco cargado de La Habana vienen unas trampas, y por eso las rechazamos, y por eso ganó el no, y por eso creemos que en este segundo capítulo de ese plebiscito, en donde el no le dijo, el país le dijo no a las concesiones a los grupos criminales, debemos tratar de reconstruir con unos ajustes un proceso de paz serio. Bueno, es diálogo con el senador Jaime Amín del Centro Democrático. Hacemos nuestra primera pausa y al regresar hablaremos de lo que hizo en el Congreso en esta legislatura y de lo que espera hacer de ser reelegido en esa posición. Ya regresamos. Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Brindamos asesorías de abogados expertos a través del Centro de Conciliación para ayudar a solucionar sus conflictos y beneficios preferenciales para nuestros afiliados. Impulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial, proyectos que buscan mejorar la competitividad de nuestras empresas y el impulso a iniciativas de clúster en sectores como el logístico, petrolero y petroquímico, turístico y agroindustrial, que nos ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Atendemos los municipios de Barrancabermeja, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Landazuri, Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí en el departamento de Santander, Cantagallo y San Pablo en el departamento de Bolívar. Cámara de Comercio de Barrancabermeja, unidos por la competitividad. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. El río Magdalena conecta a Barrancabermeja con el mundo desde el terminal de Impala, que ha acercado el punto de importación y exportación al cliente, mejorando la eficacia, rentabilidad y costo de toda la cadena logística. Impala Terminals Barrancabermeja es hoy una realidad gracias al talento de los barranqueños. Impala, nuevas oportunidades para Barrancabermeja y Santander.
El río Magdalena requiere obras de encauzamiento entre Barranquilla, Cartagena y Barrancabermeja para garantizar 9 pies de calado en esta zona para el paso de convoyes de al menos 10 botes y luego trabajar entre Barrancabermeja, Puerto Berrío y de allí a Puerto Salgar para dar así un paso gigante en el transporte multimodal en Colombia. Un mensaje de la Federación Nacional de Navieros, FEDENAVI. Que no se apague tu luz, que no. Iluminación Yarguíes pone a disposición su línea en caso de daños. 611-6285. Que no se apague tu luz. Iluminación Yarguíes, la empresa de alumbrado público de Barrancabermeja. Segundo segmento de Primer Plano, Enlace Televisión, con el senador Jaime Amín. Senador, esa aspiración suya, resumámosla con base en el trabajo que ya hizo como senador, que fue en una lista cerrada, que ahora tiene unas características distintas por ser abiertas en esta posibilidad que se tiene. Pero hablemos de la gestión que se hizo brevemente. A ver, yo tengo el inmenso honor de haber sacado 6 o 7 leyes que tienen el sello del congresista Jaime Amín. Le menciono 2 o 3 de ellas. La primera, una ley que le permitió a 8.500.000 colombianos salir de aquel calvario, de aquel suplicio que le significaba estar reportado en las centrales de riesgo, entre ellas la más importante, Datacrédito. Cuando alguien iba a presentar una reclamación en un banco, iba a hacer un préstamo, la respuesta del otro lado del mostrador era: usted no puede acceder al crédito porque está reportado en Datacrédito. Yo presenté una ley que implicó una gran amnistía para más de 8.500.000 colombianos que tenían que acudir al pagadiario, al prestamista, al mercado extrabancario, y que con esta ley fueron nuevamente sujetos de créditos de la banca. Yo creo que eso fue muy importante porque posibilitó que personas que estaban en el comercio, en la academia, o que eran simples estudiantes que necesitaban otorgar el otorgamiento de créditos, no accedían a ellos porque estaban reportados en las centrales de riesgo. 8.500.000 colombianos tuvieron una segunda oportunidad de crédito gracias a la ley 1266 de Jaime Amín. Quiero destacar otra, por ejemplo, la ley de acoso laboral. Ahora que está tan de moda, un tema muy sensible, frente al cual no sentimos sino vergüenza y al mismo tiempo un sentimiento de apoyo a las mujeres del país, que es el maltrato, el acoso sexual o laboral. Nosotros presentamos una ley, la ley 1010 de acoso laboral, para regularizar, para entronizar de buena medida las relaciones entre los trabajadores y los patronos, para que los patrones no abusen de su condición privilegiada y preponderante frente al trabajador y los puedan humillar, desconocer, demeritar en su trabajo. Esa ley de acoso laboral tiene sanciones muy grandes. Y quiero hablar de 2 proyectos muy bonitos que estoy ahora mismo trabajando. El primero es una ley que permite que las personas con alguna discapacidad en el país tengan y obtengan el respeto debido de las autoridades y los ciudadanos en lo que tiene que ver con las zonas de parqueos establecidas en sitios públicos y privados para los discapacitados. Hoy en día esas zonas existen para que una persona con algún grado de discapacidad, una mujer embarazada o en lactancia, llegue, por ejemplo, a un centro comercial, parquee su vehículo sin ningún problema, pero resulta que llegan y está ocupado por una persona que no tiene esa condición. Pues nuestra ley, nuestro proyecto de ley lo que busca es brindarle garantías para que haya en principio un permiso que deba aportar el vehículo que allí se estaciona, y que si alguien hace mal uso de ese parqueadero, pues obtenga sanciones económicas o pérdida de la licencia de conducir, como ocurre en unas democracias avanzadas. Senador, ¿me equivoco cuando le digo que usted fue ponente de la ley de las curules, de la situación de víctimas? Sí, nosotros, en representación del Centro Democrático, rechazamos que los grupos criminales quieran hacerse al control de 16 nuevas curules diferentes a las 10 que ya tienen garantizadas por cuenta de la mano blandita de Santos estos criminales. Acuérdense que los señores de la FARC van a llegar al Congreso sin necesidad de un voto, ya tienen aseguradas 10 curules. La pregunta que nosotros nos hacíamos y que los colombianos hacían era: ¿por qué tienen la FARC y sus áulicos en el Congreso tanto interés en sacar adelante el proyecto de las 16
curules? Pues sencillamente porque ellos las van a ocupar con sus testaferros. Entonces no estaríamos hablando de 10 curules, sino de 26 curules para la FARC, lo cual es un despropósito que desconoce además que justamente las FARC fueron las que impidieron en esos 170 municipios que miles y miles de ciudadanos colombianos, campesinos, amas de casa, estudiantes, pudieran participar en política, don Pedro, porque ellos hacían presencia armada y criminal en esos territorios. Entonces de lo que se trata es de que esas curules sean realmente para las víctimas y no para los victimarios, y vamos a presentar un proyecto de acto legislativo el 16 de marzo en esa dirección. Aprovecho para preguntarle la actuación de la Corte Suprema frente al expresidente y senador Uribe. Mire, yo soy abogado, don Pedro. He sido profesor universitario en la Cátedra de Derecho Constitucional por varios años, de Derecho Público. Como abogado soy un hombre respetuoso frente a la ley y frente a las decisiones de las altas cortes, pero no puedo menos que no compartir y rechazar que una decisión de esta naturaleza se haya dado justamente 2 meses, a escasos 30 a 35 días de unas elecciones legislativas, donde además el presidente Uribe, que es el colombiano con mayor arraigo popular, el líder de opinión público más importante que ha tenido este país en los últimos 30 o 40 años, se ve abocado a enfrentar una decisión de estas cuando faltan menos de 30 días, para, en el caso particular 15 ya, para que el pueblo colombiano decida la conformación de un nuevo parlamento. Entonces llama la atención mucho que, por ejemplo, actuaciones de personas y de senadores como el denunciante, que sacan de las cárceles testimonios comprados, no sean investigados por la Corte. Yo he denunciado con nombre propio a los testaferros de la FARC y de otros grupos criminales en el Congreso. Yo he sido un hombre que, a pesar de ser abogado y repito, respetuoso de las altas cortes, porque litigué 9 años de mi vida como abogado, al mismo tiempo no comprendo mucha de la podredumbre que hay en el Poder Judicial colombiano, y conminé a magistrados que resultaron involucrados en escándalos de corrupción a que ayudaran a destapar la olla podrida que hay en el Poder Judicial colombiano. Sin duda que hay colombianos destacados, magistrados integérrimos, que nos brindan la garantía de que la justicia sí puede funcionar, pero hay otros que realmente no le hacen honra a esa alta posición. Por eso muchas de estas actuaciones podrían tener un sesgo político. Nosotros las respetamos, pero no las compartimos, Pedro. Muy bien, senador. Hacemos una pausa y venimos al segmento final de Primer Plano de Enlace Televisión con el senador Jaime Amín. Ya regresamos. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Que no se apague tu luz, que no. Iluminación Yarguíes pone a disposición su línea en caso de daños. 611-6285. Que no se apague tu luz. Iluminación Yarguíes, la empresa de alumbrado público de Barrancabermeja. El río Magdalena requiere obras de encauzamiento entre Barranquilla, Cartagena y Barrancabermeja para garantizar 9 pies de calado en esta zona para el paso de convoyes de al menos 10 botes, y luego trabajar entre Barrancabermeja, Puerto Berrío y de allí a Puerto Salgar para dar así un paso gigante en el transporte multimodal en Colombia. Un mensaje de la Federación Nacional de Navieros, FEDENAVI. El río Magdalena ofrece grandes oportunidades para el desarrollo del país. Prueba de ello es que Impala ya navega entre Barrancabermeja y Barranquilla y Cartagena, con una moderna flota de 120 barcazas de doble casco y 20 remolcadores, transportando carga líquida y seca. El río está listo para la llegada de nuevos inversionistas. Impala, nuevas oportunidades para Barrancabermeja y Santander. Si eres comerciante o empresario, esto te interesa. Renueva ya tu matrícula mercantil en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja hasta el 31 de marzo. Y recuerda que Ser Formal promueve el desarrollo sostenible de nuestra región. Para más información, llámanos al 602-0202, extensiones 205, 202 y 224, o visítenos en la calle 49, número 1270. Cámara de Comercio de Barrancabermeja, unidos por la competitividad.
Regresamos a este segmento final de Primer Plano de Enlace Televisión con el senador Jaime Amín para preguntarle, bueno, ¿por qué Duque en esta consulta de la coalición del no, que coincide con las elecciones de Congreso? Sí, Pedro, a mí me honra ser compañero de Iván Duque en el Senado, un hombre que le cabe el país en la cabeza, un hombre que además tiene una gran y sólida formación de estudios y de experiencia administrativa en cargos nacionales e internacionales. Con 41 años, próximo a mediados de años de cumplir los 42, Iván Duque sin duda será el presidente que transformará a Colombia volviendo por la ruta indicada, retomando las banderas que llevaron a este presidente flojo, timorato, ramplón, concedente, mano blandita con el crimen, a descuidar el rebaño y a entregarle una serie de concesiones a los grupos criminales que están más envalentonados que nunca. Yo creo que con Iván Duque los colombianos podemos tener la certeza, primero, que es un hombre joven que mira por el panorámico y no por el retrovisor. Eso es importante porque Duque mira el presente proyectando el futuro, sin estar atado al pasado. Duque es un hombre además que se ha destacado en sus debates como un hombre serio, disciplinado, riguroso, estudioso. Le cabe el país en la cabeza. Y quiero decir algo con el mayor respeto a esta gran teleaudiencia. Iván Duque es el candidato en quien Álvaro Uribe siempre tuvo la total confianza de que sus banderas, las banderas del uribismo y de Álvaro Uribe, pueden llegar a feliz término. Necesitamos recuperar el rumbo de la nación. Todas las elecciones presidenciales, amigos televidentes, son importantes, don Pedro, pero estas que vienen son todo o nada. Nosotros como colombianos, aquí cerquita de la frontera con Venezuela, lo digo, no queremos una nueva Venezuela. Nos duele profundamente lo que está ocurriendo con nuestros hermanos venezolanos, que tienen que venir a buscar comida, que el 8% se alimenta de la basura, que el 20% no tiene para los 3 golpes porque si desayuna y almuerza no come. Nosotros necesitamos mirarnos en el espejo de Venezuela, mirarnos en el desastre de Venezuela. Y hay unos candidatos que han copiado ese modelo, que lo han implementado en ciudades capitales como Bogotá y que son un desastre, que ya eso es una receta que está anunciada para el fracaso. Miremos bien, porque el futuro en Colombia está con Iván Duque de presidente. Muy bien. Pregunto por los 2 otros precandidatos en relación con esta consulta. ¿Qué decir frente a Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez? Siempre fue importante destacar que el presidente Uribe lideró esta coalición advirtiendo que el doctor Ordóñez y la doctora Marta Lucía son ciudadanos importantes que le aportarán mucho al país y le aportarán mucho al gobierno del doctor Iván Duque, y por eso el presidente Uribe no dejó sino que todos los propósitos de los diálogos con otros sectores políticos concluyeran en el que el próximo 11 de marzo hay una consulta donde está Iván Duque con el número 1, Marta Lucía con el 2 y Ordóñez con el 3. Nosotros estamos acompañando con toda nuestra decisión al doctor Iván Duque, es nuestro candidato. Esperamos, como ya lo demuestran las encuestas, en ese crecimiento sostenido que podamos ganar no solamente la consulta del próximo 11 de marzo, pidamos todos el tarjetón para participar por la consulta por Colombia, sino que Iván Duque pueda ser el presidente y el líder de una gran coalición que restablezca la confianza en las instituciones y marque el derrotero y el rumbo que requiere Colombia. Finalmente, unas palabras para Barranca Bermeja en el sentido de esa intención que se tiene de ser el distrito, que usted ha tenido la posibilidad como senador de analizar y liderar ese proyecto en el Congreso, que no ha avanzado mucho. Lideré como ponente de una iniciativa del senador Araujo un proyecto muy lindo, que fue elevar a la categoría de distrito especial cultural y patrimonial a Mompox, sí, una ciudad muy de las entrañas y muy del cariño de los colombianos. Sacamos adelante ese acto legislativo que permitió que hoy Mompox vaya a tener unos nuevos recursos adicionales por situado fiscal como distrito, y me comprometo a poner toda mi experiencia administrativa y política. Ya lo hicimos con Mompox, ya lo hicimos con Barranquilla en el año 93, a sacar adelante a Barranca Bermeja, que lo merece, que es una ciudad de una gran presencia histórica en lo industrial a nivel nacional, pero que
que merece tener mayor participación en el situado fiscal, y creo que es la oportunidad para refrendar ese compromiso con Barrancabermeja, hacerlo distrito especial y portuario. ¿Por qué ha fracasado en el pasado esto? Yo creo que eso también ha faltado liderazgo, lo digo con mucho respeto, de parlamentarios de la región. Nosotros pudimos sacar adelante lo de Mompox con unos argumentos sólidos, claros, compartiéndolo con todas las bancadas, sin egoísmos, sin protagonismo, y eso es lo que le ha faltado de pronto a la dirigencia de Santander, lo digo con mucho respeto. Han buscado de pronto es la foto, el momento y el lugar en la foto, pero no han luchado con una camiseta común para sacar una causa tan importante como Barrancabermeja, distrito especial. Una última palabra, ¿agua o petróleo? Es un debate que también va a haber en esta campaña presidencial. No puede haber no son excluyentes. Yo creo que el agua hay que preservarla, pero al mismo tiempo hoy están dadas todas las garantías desde el punto de vista administrativo y técnico para que la extracción de petróleo con técnicas que no perjudiquen las fuentes de aguas naturales permitan que muchas regiones del país, en donde además nosotros no somos un país petrolero, porque en 6 años se nos acaban las reservas, lo que no pasa con Venezuela, que tiene para 100 años, podamos buscar nuevamente elevar las fuentes de financiación para la exploración petrolera, respetando las cuencas hidrográficas y el recurso natural del agua como vida. Senador, grato haber estado con usted esta media hora. Don Pedro, muchísimas gracias a usted y a toda la amable audiencia. Un saludo afectuoso de Jaime Amín. Jaime Amín, senador y aspirante a repetir su curul en el Congreso, en representación del Centro Democrático esta noche en Primer Plano de Enlace Televisión. Por su sintonía, mil gracias. Con permiso.